yo pregunto también, ¿dónde aparece en la Biblia la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Dónde está aquí en la palabra de Dios? Yo quiero ver ese versículo. Ahí donde está. Se habrán dado cuenta cómo el amigo Luis Toro ha manipulado todo el tiempo y no ha dado la oportunidad de hablar. ¿Por qué razón? Toda mentira es del diablo. Que yo no los he dejado hablar, perdónenme, pero es la mentira más descarada que he escuchado. La más descarada. No hablo más. Me indignó esa mentira. Queridos amigos y hermanos, la amabilidad tiene un límite. Y eso precisamente fue lo que pasó en este debate del padre Luis Toro. Fíjese cómo hacen los protestantes, siempre con las mentiras. No más que el padre da la espalda para ellos decir que no los han dejado hablar, que todo ha sido una falsa, que están malinterpretando las escrituras, manipulando. Todo a las espaldas. Así lo hacen los protestantes, para que ustedes nada más se den de cuenta. Fíjense cómo termina este debate. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. Una pregunta. Él dice que nosotros tenemos falsa doctrina. Resulta que no nos conoce, apenas nos estamos conociendo. Nosotros no nos identificamos con los diversos grupos que haya. No nos identificamos. Nosotros tenemos una doctrina a la cual nos atenemos lo más ajustado a la Biblia. Entonces, yo pregunto también, ¿dónde aparece en la Biblia la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Dónde está aquí en la palabra de Dios? Yo quiero ver ese versículo, ahí donde está. Porque yo, en todo lo que hemos leído la Biblia, el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra católico romano no aparece, ni tampoco aparecen las costumbres que tiene la Iglesia Católica Romana, que son antibíblicas. Decir que María es mediadora es antibíblico. ¿Qué apóstol dijo que María era mediadora entre Dios y los hombres? Ningún apóstol. La otra pregunta, ¿qué apóstol enseñó que hay que bautizar niños chiquitos? ¿Qué apóstol enseñó que hay que confesarse con un sacerdote católico para poder ser perdonado? Resulta, y esta otra pregunta le hago, ¿dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico romano? ¿Dónde aparece? ¿En qué iglesia había un sacerdote católico romano que confesaba? ¿En cuál de las muchas iglesias que están aquí aparece un católico, un sacerdote católico? ¿En qué parte de la Biblia aparece unos cardenales, unos arzobispos, unos monseñores? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso no está en la palabra de Dios. La iglesia primitiva no se guiaba o no era conducida por sacerdotes, era conducida por ancianos. No aparece un solo caso, o si lo hay me lo dice ahorita, ¿qué caso hay donde una iglesia de las que están mencionadas aquí tenía un sacerdote que era el que oficiaba, el que confesaba los pecados, el que bautizaba a niños chiquitos? Porque muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica son doctrinas que salieron después de la etapa de la primera iglesia. Quizá, no sé si conocen al cardenal Newman, quizás usted sí lo conoce o lo ha oído mencionar, y él dijo, el 75% de las prácticas de la iglesia son paganas, y él es cardenal, bueno, ya murió. Y tengo aquí un libro de historia escrita por un teólogo sacerdote católico romano, y él reconoce que muchas de esas cosas no están en la Biblia. Incluso la confesión auricular, dice él que eso salió fue en el 1100 y tanto. Otro autor dice que salió en el 1215 y otro autor dice que salió en 1216.
lo cierto que esa cantidad de cosas que practica la Iglesia Católica no se practicaban en la Iglesia primitiva, no aparecen en ninguna parte en la Iglesia primitiva. Lo del sacerdocio quiero que lo aclare. Ya lo voy a aclarar. Mire, antes de pasar al sacerdocio tenemos que estar claros si respondió o no respondió a la pregunta. No la respondió. No solamente ustedes se dieron cuenta, también los que están a través de las redes sociales, porque la doctrina de ellos no es bíblica. ¿Pero cuál parte? ¿Cuál parte? La de María, con gusto yo te atiendo, pero la gente no es tonta y la gente es capaz de pensar, y usted piensa que aquí tiene puro borregos que no piensan. Aquí no hay borregos, aquí hay gente pensante que escucharon la pregunta y está grabado, solamente que usted, para salirse por la tangente, pero yo soy un toro toreado en muchas plazas. Y a mí no me torean así muy en la buena. Cuando Dios quiso que mi nombre fuera Toro, que la gente pensaba que era un sobrenombre, y cuando Dios quiso que mi nombre fuera Toro, es para decirle a los evangélicos que a mí no me torean muy a la buena, que a mí no se me escapan así, porque me voy a ir y el cura no se va a dar cuenta que le estoy sacando el cuerpo. No, el cura se da cuenta. Tiene cara de bobo, pero bien administrada. No me engañan. Y claro que sí. A mí me duele, y usted conoce a un sacerdote que habla de esa manera. Yo conozco cientos, no uno, cientos que hablan así como usted, como el sacerdote amigo, como el sacerdote amigo suyo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros eso? Nosotros somos aparte de los demás. No, le estoy contando que usted me está diciendo a mí que porque un sacerdote teólogo le dio un libro y le dijo a usted que la doctrina de la iglesia era pagana, entonces yo le tengo que creer porque eso es palabra de Dios y eso no aparece en la Biblia. A mí no me cortan con ese cuchillo de cartón, porque yo no sé el libro de ese teólogo, pero sí conozco la Biblia y te puedo dar capítulos y versículos de lo que tú quieres. Y eso, yo te puedo dar todo, sí, te lo voy a buscar, pero lo único que yo quiero es no dar un salto a otro tema sin que el mundo se dé cuenta que ustedes no tuvieron respuesta a mi pregunta. Eso es lo que yo quiero que la gente dé cuenta. Y cuando ya tiene respuesta, como ya no tiene respuesta, habló el uno, habló el otro y le pasó el micrófono al otro, entonces yo le voy a mostrar al mundo que yo sí le tengo respuesta a las interrogantes que él me hace de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, de la confesión, que si era pública o no era pública, porque fulano de tal dijo que era en tal fecha. ¿Qué dice la Biblia? A mí no me importa lo que digan los teólogos. Ya el Papa le dice a los teólogos que hagan teología desde la Biblia. Usted lo escuchó, la enseñanza. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean que lo que enseña la Iglesia Católica está en la Biblia, pero que ellos no lo saben. Que ellos no lo saben. Y con gusto le voy a dar la respuesta rápida, porque ya me dijeron que faltaba ya 10 minutos, pero no voy a dar 10 minutos, sino voy a tratar de responderle, si usted me lo permite, a la interrogante: ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Dónde aparece en la Biblia que es católica? ¿Dónde aparece la confesión en público? Y el sacerdocio. Entonces, esas tres, sí, porque no nos podemos más, no tenemos más tiempo. Le tomo la primera. Antes de darle la respuesta, ¿me podría responder una sola pregunta? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? No me hable solamente sí o solamente no. ¿Dios es católico?
No entiendo. A ver, la sinceridad. Te felicito por la sinceridad. Hermanos, vean con la lupa que el hermano es sincero, no sabe lo que significa católico. No lo sabe. No, y si, ajá, Dios es católico. A ver, pregunto, ¿usted sabe lo que es católico? ¿Qué significa católico? Significa universal. ¿Y Dios es universal? Bueno, ¿en qué sentido lo llama? Dios es universal. Dios está en todas partes. Dios es universal. Está en todas partes. Perdón, Dios es católico. No. Dios Captain. O sea, Dios, no, todavía no le estoy dando la respuesta, no señor, no le estoy dando la respuesta. Por eso le dije, antes de darle la respuesta, retrocedan. Le voy a hacer una pregunta que me responda sí o no. Repito, antes de darle la respuesta, le hago una pregunta, respóndame, ¿sí o no? ¿Dios es católico? no entiendo eso. Ahí, quédese ahí. Que el mundo entero sepa que él no lo entiende. Entonces, si no lo entiende es porque nadie se lo ha explicado. Eso significa hay ignorancia en ese particular. Y entonces, por eso es que yo le digo que los hermanos separados deben recibir una explicación para que entiendan. Cualquier persona en el mundo, menos él, sabe si Dios es católico o no. Porque sabe que católico es pero en este momento él prefiere decir que no entiende. Y no es que no entienda, es que no le conviene entender. Porque católico significa universal. Y le voy a comprobar con capítulos y versículos, que Dios es universal, católico, y que la iglesia también es universal, católica. A ver, tenemos Efesios, capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Se acuerdan que dijo Pablo que era el cuerpo? La iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho una promesa con un pueblo, no con todos los pueblos, con un pueblo, Israel. Y estábamos lejos de esa promesa porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, porque solo el Dios era el Dios de Israel. Pero ahora, Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío, que era el pueblo de Dios, y el pagano, el pueblo pagano, que eran los demás pueblos que no eran del pueblo judío, Él ha hecho de los dos pueblos, hizo uno. O sea que ya no es el Dios de Israel, sino es el Dios universal. Eso significa católico. Siga. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿en un solo qué? ¿Y qué es el cuerpo? Lo dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él hizo de los dos pueblos uno solo, un solo cuerpo. Un cuerpo universal, porque ya no era solo el pueblo judío, ni solamente el pueblo pagano, sino de los dos, un solo cuerpo, que es la iglesia. Y cuando Cristo manda a los apóstoles, funda la iglesia, ¿se acuerdan? Funda la iglesia en Mateo 16:18 y manda a esa iglesia por el mundo, Mateo 28:19. Vamos a ver si quiere una iglesia católica o no. Católica significa universal. Va. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa universal. Y universal tiene un sinónimo que se llama católico, pero a él no le conviene saber qué significa católico. Si yo a esta silla la llamo banca o la llamo asiento, entonces él no está de acuerdo. Tengo que decir lo que él quiera que diga. Esto puede ser una silla, un asiento, una banca, pero es que no estoy de acuerdo, ese es problema suyo. Pero esto es una silla, pero esto es un asiento, pero esto es una banca, ¿qué más nombre le pondremos? Todo lo que ustedes quieran. Pero él no está de acuerdo, tiene que ser como yo diga. Eso ya es problema suyo. Pero aquí el Señor manda a la iglesia a predicar a todas las naciones. Entonces la iglesia tiene que ser católica, tiene que ser universal. En Marcos 16:15. Marcos 16:15. Escuchen. Y les dijo, id por todo el mundo. Universal, Dios es católico. La iglesia de Cristo tiene que ser católica, universal, por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia es católica, es universal. El día de Pentecostés, él mismo lo dijo en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 en adelante, había gente de todas las partes del mundo. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y de dónde venía gente? Hechos 2:3 en adelante. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso significa católica. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia católica universal. Había gente de todas las naciones bajo la tierra. Que él no quiso estudiar qué significaba católico, ese es problema de él. Pero que la Biblia dice que la iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo en Pentecostés era de todas las naciones de la tierra y que el mandato de Jesús fue para todas las naciones de la tierra. Y si quiere un dato extra, San Ignacio de Antioquía en el año 110, por ahí 107, escribió una carta a los Corintios y dice, creo que era una carta a los Corintios, creo que era, o ya no se me olvidó, pero la pueden buscar por internet, donde llama por primera vez a los cristianos en Antioquía, como dice Hechos 11:26, que en Antioquía se le llamó por primera vez cristiano, también en Antioquía por primera vez se le llamó Iglesia Católica. Siempre hay una primera vez. Desde el comienzo no se le llamaron cristianos. No, señor. En Hechos 11:26 dice
que desde ahí los llamaron cristianos, de modo que la iglesia comenzó antes y no se llamaba cristianos, los cristianos, pero llegó un momento en que le pusieron el nombre de cristianos y llegó otro momento donde ahí mismo en Antioquía lo llamaron católicos y está en las cartas, lo pueden buscar. Si no lo encuentran, eso es problema de ustedes, pero ahí está en las enciclopedias, está en internet, está en los libros, en cualquier biblioteca que usted pueda buscar, seria, que tenga bastante libros, ahí lo puede encontrar. San Ignacio de Antioquía. Entonces, que no está en la Biblia, sí está. Lo que pasa es que como él no encuentra la palabra católica, él dice, yo quiero la palabra católica, pero tampoco me va a encontrar la palabra Biblia en las Sagradas Escrituras. Sí aparece en Apocalipsis. Tampoco me va a encontrar la palabra evangélico en la Biblia. Eso no lo va a encontrar. Entonces hay cosas que en la Biblia no están. Y ellos se llaman evangélicos, pero eso no está en la Biblia. Pero ¿por qué si no está en la Biblia? ¿Por qué ellos lo llaman? Porque es que no hay ningún problema. Lo importante es que usted tenga la capacidad de pensar qué significa católica, universal. Pero como él no quiere, pues se queda hasta ahí. Listo. Yo le explico a la pregunta. Él me hizo una pregunta, yo se la respondo. Que él no la crea, yo no le voy a poner un revólver en el pecho. Libre. Pero la gente está escuchando y la gente puede darse cuenta. La segunda pregunta. Sí. El asunto es que una iglesia, la iglesia de Cristo, no se reconoce por los nombres que tenga. La iglesia de Cristo debe reconocerse porque los miembros de esa iglesia vivan una vida como Cristo manda y se ciñan a la palabra de Dios como Cristo manda. Yo sé que Él no nos conoce y no conoce la iglesia donde nosotros asistimos, pero nosotros no nos identificamos con todos los demás grupos que salgan, no nos identificamos. Tenemos una doctrina y lo que yo he visto a través de todos los años que tengo es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como se le llama, en realidad no se asemeja o no cumple lo que está aquí en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hemos podido ver, porque es muy diferente la Iglesia Católica Romana ahorita a la Iglesia primitiva de la Iglesia del primer siglo, es completamente diferente. Y como ya dije, en ese tiempo no bautizaban niños, en ese tiempo no había papas, no había cardenales, no había nada de esas cosas, no había un confesionario, una cantidad de cosas que no existían. Y por otro lado, lo más importante está en la conducta. Yo estoy rodeado, donde yo vivo, de gente católica. Y una vez fue un sacerdote llamado Manuel González, hace muchos años, y empezó a decir que nosotros los cristianos, que teníamos que dejar tranquilos a los católicos, que no le habláramos la palabra, porque nosotros repartíamos folleticos, ¿no? Entonces, cuando yo oí eso por el parlante, yo al otro día o a los 2 días yo fui a hablar con él de una manera amigable y le expliqué, mire, lo que pasa es que esos cristianos que ustedes dicen que son toda esa comunidad, todos los viernes llegan borrachos, le pegan a los hijos, dicen malas palabras, en fin, tienen aquí una cruz, pero tienen aquí un cuchillo. Con esta mano se persina, pero con esta mano le dan un golpe a cualquiera. Con esta boca dicen Ave María Purísima, pero con esa boca dicen malas palabras, pero muy feas, y mentiras y muchas cosas. Entonces, yo no veo, ya va, disculpe, yo lo dejo hablar. Entonces, yo no veo que... Ok. Él va a ir al baño. Vamos a esperar que él venga. Nos vamos a ir con la impresión de que no nos dieron la oportunidad de hablar. Se habrán dado cuenta cómo el amigo Luis Toro ha manipulado todo el tiempo y no ha dado la oportunidad de hablar. ¿Por qué razón? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué razón? Pero yo sí voy a ir respondiendo a la pregunta de él, porque tenía rato de tratando de responder, pero no tenía la oportunidad, pues. Veo que hay una
confusión quizás en la teología del señor Toro en cuanto a distinguir una iglesia local de la iglesia universal. Bueno, vamos a esperar que él regrese. Vamos a esperar que él regrese porque es importante. Pero mira, dame la oportunidad de hablar, porque no nos está dejando la oportunidad. Discúlpeme. Yo estaba en el baño y no sé quién habló. ¿Quién habló cuando estaba en el baño? ¿Usted? Toda mentira es del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Toda mentira es del diablo. Que yo no los he dejado hablar, perdónenme. Pero es la mentira más descarada que he escuchado. La más descarada. Y no hablo más. Me indignó esa mentira. Los he dejado hablar. Y no me gusta eso. Que el mundo entero se dé cuenta que si yo no lo dejé hablar, retrocedan el video. Retrocedan el video. Si yo no lo dejé hablar, entonces tienen razón. Pero que yo lo dejé hablar y que él venga descaradamente, con la cara en alto, a decir que yo no lo dejé hablar, que Dios le perdone por semejante mentira, hermano. Pues toda mentira es del diablo. Esa también es del diablo. Ya. Así no. Iban muy bien, estábamos hablando muy bien. Pero ya cuando se sale de la... No, así no. Otro día le explicamos, si quiere usted se despide de la gente, ya se cumplió el tiempo. Yo iba a alargar un poquito más para explicarle lo de la confesión. Otro día se lo explico a ustedes. Le iba a explicar lo del sacerdocio. Otro día se lo explico a ustedes. Por YouTube voy a otra comunidad y prometo, acuérdeme, que voy a tocar el tema del sacerdocio y el de la confesión pública, para que ustedes lo vean, porque ya el tiempo se nos cumplió. Pero de todas maneras les felicito porque lo hicieron muy bien, solamente que al final el hermano me sacó de jonrón. Y le pido perdón porque no puedo soportar la mentira, no puedo. Porque Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que amar la verdad y decir la verdad. Bueno, vamos a darle la oportunidad para que se despida. Y luego vamos a la bendición final. La hermana quería decir algo. Buenas tardes, disculpen ustedes, pero yo tengo aquí una respuesta sobre lo que es la Iglesia Católica fundada por Cristo. Y está escrito en Mateo 16, 18. Y ahora yo le digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Le alabamos. Un aplauso, por favor. Le voy a dar el micrófono para que se despidan, pero antes quiero darle las gracias por haber venido. Sí, le voy a dar el micrófono para que se despida. Le doy las gracias por haber venido, por haber compartido, por todo lo que han hecho. No me gustó lo último y le pido perdón porque me indigné de que usted diga una mentira tan descarada en público, cuando hay gente que lo está viendo, lo está escuchando. Le pido perdón. No trate de no alargarse mucho en la despedida, usted también se despide.
y luego me despido yo. Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Mira, es muy importante escuchar. Es muy importante escuchar. La Biblia dice que cuando vayas a la casa de Dios, ve más para escuchar. Lo que yo quise decir con el amigo Luis es que la mayor parte del tiempo la tomó él. Y para explicar, óiganme, para explicar las doctrinas de la Biblia hace falta tiempo. Ustedes no nos escucharon suficientemente. Eso es lo que quiero decir. Entonces, les sugiero otra reunión donde usted nos permita hablar mejor, no como hoy, ¿sí? Para que tantas personas que nos ven, ¿verdad?, puedan entender nuestra posición cristiana y no irse con un signo de interrogación. Entonces, muchas gracias a todos, disculpen y bueno, nosotros vinimos con, por favor, podría hablar con mi silencio. Gracias. Nosotros vinimos con la buena intención de hablar de una manera amable, amigable, ¿no? Pero nos hubiera gustado que nos hubiera dado más tiempo para explicar, porque el amigo Luis Toro nos acusa a nosotros de que tenemos falsa doctrina, pero él no conoce la doctrina que nosotros traemos, no la conoce, ¿entiendes? Entonces, para él poder decir eso, tiene que primero oír las diferentes doctrinas que aparecen en las Escrituras y si hay apoyo en la Biblia o no hay apoyo en la Biblia. Y ese tiempo no lo dio, o sea, no tuvimos esa oportunidad, ¿no? Porque amigo Víctor está englobándonos a nosotros en todos los grupos y no es así, somos diferentes y tenemos doctrina diferente a la que los demás grupos tienen, pero quizás no nos conocen, por eso es, porque la doctrina nuestra no es conocida, no es como los pentecostales, los adventistas, los bautistas los conocen, nosotros no nos conocen, somos pocos, somos bastantes, pero en el sentido de divulgarnos así no nos conocen. Entonces, lo que desearíamos nosotros es que nos dieran la oportunidad para probar que las doctrinas católicas, la mayoría de la doctrina católica está equivocada y no está en la Biblia. Yo creo que les entendí. Ellos quieren que yo les dé la oportunidad, que reúna a todos los católicos y les dé 5 o 10 horas para que ellos hablen y yo me calle en la boca y les diga bien y no les diga nada en contra. Conmigo así no es. Conmigo es tome y deme así como lo hicimos. Que yo le di tiempo, hay pruebas. Que no me pudieron comprobar con la Biblia, hay pruebas. Que a ellos les gusta, a ver, y que el mundo entero sepa, a ellos les gusta es hablar y no escuchar. Y a ellos les fastidia cuando alguien les deja hablar y después les explica y a ellos no les gusta eso. Entonces ellos quieren que yo los reúna a todos ustedes para que ellos les predique y yo muera callado. Así no es. Segundo, que no conozco la doctrina de ustedes como la palma de mis manos, la conozco y conozco sus capítulos, sus versículos y conozco la respuesta. Y claro que sí, la próxima vez que venga a Mérida podemos hacerlo, pero solamente ¿saben qué? ¿Para qué? Para que no vuelvan a decir mentiras en público. Entonces le dejamos 15 minutos, yo hablo 15 minutos. Entonces él habla 15 minutos, yo hablo 15 minutos. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Lo que pasa es que aquí los invito a ustedes, vayan y vean los videos.
para ver la presentación, a ver si el Señor no habló bastante. Cuando solamente le dije nombre, a qué iglesia pertenecía y si era pastor o no. Eso es lo que a ellos les gusta. Y yo lo dejé y lo dejé hasta que le dije se alargó un poco. Y todavía tienen descaro de decir que no lo dejé hablar. Bueno, es solamente para que ustedes sepan cómo trabajan ellos. Más nada. Pero yo los conozco y conozco su doctrina. Y por eso, no, conmigo no juegan. Señor Dios, te doy gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de compartir. La semilla se ha sembrado. El mundo entero ha escuchado las dos partes y ha visto. Y tú, que eres Dios por medio de tu Espíritu, obra en la mente y en el corazón de todos los que estuvieron presentes y los que nos siguieron por medio de las redes. Te pido por estos hermanos para que un día conozcan la verdad y vuelvan a tu iglesia y a un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.